Quisiera leer nuevamente el pasaje que leímos hace un momento. Dice la palabra: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Amante Dios, te damos muchas gracias, porque permite, Señor, a un servidor predicar tu palabra hoy este día. Te pedimos que unjas mi vida para predicar esta palabra tuya, pero que también, Señor, abras el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra penetre, Señor, y que nosotros, cada uno de nosotros, obedezcamos a tu palabra, para gloria y honra tuya y edificación nuestra. En Cristo Jesús oramos. Amén. En el Sermón del Monte, que es precisamente lo que estamos predicando, este pasaje es parte del Sermón del Monte. Y en este pasaje Jesús confronta no solo conductas externas, sino interpretaciones religiosas totalmente deformadas. También Jesús confronta eso, interpretaciones deformadas. En el judaísmo del tiempo de Jesús, influido por tradiciones rabínicas y tensiones sociales con gentiles y enemigos políticos, el concepto de prójimo se había reducido a quién era digno. O sea, la reducción del concepto prójimo solamente estaba para quien era digno. Tú eres mi prójimo porque tú eres digno de que seas mi prójimo. Prácticamente así. Para aquel que era digno. O también para aquel cercano, como la familia o los amigos, y hasta ahí quedaba. Cristo corrige esas lecturas estrechas. Corrige esas lecturas estrechas. Y restaura la intención divina de la ley. Porque no es el asunto solamente del amor al amigo, sino también al enemigo. Porque esa parte habéis escuchado, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La aborreción al enemigo o aborrecer al enemigo en ninguna parte de la Biblia está. Solamente aquí Jesús citando a los dichos de ese tiempo, de las interpretaciones rabínicas salidas escritas en el Talmud y escritas en la Mishnah. Los rabinos decían precisamente que hay que aborrecer al enemigo, pero la Biblia no habla del aborrecimiento al enemigo, habla del amor al enemigo. Juan Calvino dice que Jesús no introduce una ley nueva, sino que purifica la ley de las glosas corruptas de los escribas. Este pasaje que leímos, no solo ordena amar al enemigo, prepara el camino para entender la obra suprema de amor en la cruz, donde Cristo ama y muere por sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Él nos llama precisamente a amarle, nos llama a la redención por pura gracia. Pero le habíamos dado la espalda a Dios. ¿Y por qué no decirlo así? Muchas veces se le seguimos dando la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios nos constituimos en enemigos de Dios. Y en ese sentido abre el espacio para lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces Cristo corrige esas falsas interpretaciones del prójimo, es decir, de la palabra prójimo. Versículo 43 y 44, a la primera parte del 44, nos dice Jesús así: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos.
Entonces hay una distorsión religiosa de ese mandamiento, como lo decíamos hace un momento. Amar a tu prójimo había sido limitado a personas dignas o cercanas solamente. La tradición práctica excluía al enemigo. Y lo vemos precisamente en el pasaje de la parábola del buen samaritano. Lo vemos ahí. Lo vemos también en el encuentro de Jesús con la samaritana también. La samaritana, bueno, el texto de Juan dice, es que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, estaban enemistados totalmente. Y la parábola del buen samaritano vemos precisamente la actitud de los judíos ante el que está ahí precisamente herido en el camino. Vemos la actitud de que pasan de largo. Quizás esa persona que estaba tirada era un judío, pero no se dignaron porque a lo mejor se corrompían por si estaba muerto la persona. Pero pasa un samaritano, Jesús haciendo alusión a los samaritanos, que ese samaritano que a pesar que era constituido como enemigo, fue el que le ayudó. Entonces, esa es la situación que había ahí. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, vemos a los escribas, a los fariseos, que no podían ver a ellos o lo constituían enemigos de Dios y por supuesto enemigos de ellos mismos, a los pecadores, aquellos que ellos tachaban de pecadores, entre ellos a los publicanos, entre ellos a los pescadores, entre ellos a las prostitutas. Y podemos mencionar muchas más personas a los cuales los escribas, los fariseos, los saduceos constituían como enemigos. Y para ellos no podían entrar a su círculo, a su círculo de santos. Solamente los que componían su círculo eran sus allegados, sus amigos, y a ellos son dignos de amar. Pero también podían ir un poquito más allá y llamar prójimos solamente a los que eran de su raza. Podían ir un poquito más allá, y entre ellos estaban los pescadores, estaban las prostitutas, pero había personas que decían, eran más tajantes y los rechazaban. Era así la situación ahí. Por eso, cuando Pedro dice, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi prójimo? 7 veces nada más, porque que también iba tendiendo a que ya no tengo más compromiso con mi hermano. Solamente tengo compromiso hasta 7 veces. Pedro va más allá, hasta 7 veces. Y Jesús le dice 70 veces 7. Bueno, aquí el punto es que la tradición práctica excluía totalmente a aquellos que no consideraban de su círculo de amistades, aquellos allegados solamente. Y en ese sentido, Juan Calvino nos dice, nada es más obvio o seguro que Dios. Al hablar de nuestros vecinos, incluye a toda la raza humana. Dios en su palabra incluye a toda la raza humana. Dios nos asegura que todos los hombres son nuestros hermanos, porque están relacionados con nosotros por una naturaleza común. Juan Calvino nos dice eso. Juan Calvino pensando precisamente en que todos somos a imagen y semejanza de Dios. No hay ningún ser humano que no sea imagen y semejanza de Dios. Y eso nos hace prójimos de los demás, o los demás son prójimos de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en común la naturaleza precisamente de la imagen de Dios en nuestra vida. Y añade, Juan Calvino, los escribas afirmaron que ningún hombre debe ser considerado vecino a menos que sea digno de estima por su propia excelencia. Así decían los escribas, ningún hombre
debe ser considerado vecino a menos que sea digno de estima por sus propias excelencias. Pero Cristo corrige eso precisamente. Cristo en este pasaje corrige eso, corrige una religión selectiva, solamente mis allegados, corrige eso y expone el alcance universal del amor. Habéis escuchado, habéis oído, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Aquí el punto es que Cristo, cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, habla como intérprete final de la ley y revela la intención original de la ley. La ley nunca invita precisamente a excluir a nadie. La ley no es exclusiva, la ley es inclusiva. Jesús, al resumir precisamente la ley, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo va más lejos, dice que toda la ley se resume en una palabra, el amor. Por esa razón, la ley no permite la exclusión, la ley invita precisamente al amor. Y Jesús es un intérprete fidedigno de la ley, corrige precisamente las malas interpretaciones de los escribas. Y en ese sentido, Calvino nos sigue diciendo, Cristo no introduce nuevas leyes, sino que corrige las perversiones y glosas de los escribas por quienes la pureza de la ley divina había sido corrompida. La pureza de la ley divina por los escribas fue corrompida, nos dice Juan Calvino. Entonces, mis hermanos, el amor cristiano no se basa en mérito humano, no va. El amor humano no va en el sentido de cómo nos comportemos unos y otros, qué tan malos seamos o qué tan buenos seamos. El amor va a buenos y a malos, como también el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces somos llamados a amarle a la persona por más mala que sea. El amor de Dios en nuestra vida tiene que ser derramado sobre ellos también. Pero muchas veces, cuando una persona se comporta mal, le aborrecemos. Le aborrecemos y le damos la espalda. Y nos olvidamos de la necesidad que hay en la persona. Si una persona se comporta mal, es porque está necesitada grandemente del Evangelio. Pero si nosotros caemos en el aborrecerle, tenemos que entender que estamos muy necesitados del Evangelio también. Porque si excluimos y apuntamos a la persona que se comporta mal, pero el momento que la rechazamos, nos estamos comportando de la misma manera. Y estamos necesitados del amor en nuestra vida también. Y tenemos que entender que el cristiano no se basa en mérito humano, sino en un mandato divino, en lo que Dios nos dice en su palabra, lo cual anticipa el Evangelio. Dios ama también a los indignos, a aquellos que no son dignos. Nosotros no somos dignos de que Dios nos ame, pero Dios nos ama. Si hemos reflexionado sobre ello, de que nada bueno hay en nuestra vida, de que todo en nosotros está corrompido, de que cada celulita de nuestro cuerpo está totalmente depravada. ¿Sí han pensado en eso? Está corrompida por el pecado, no hay nada bueno en nosotros. Todos nosotros le hemos dado la espalda a nuestro Dios. No hay nada de nuestro ser que vaya buscando a Dios. Todos le hemos dado la espalda y Él vino y nos buscó. No somos dignos de que venga a buscarnos. Eso tenemos que entenderlo. Y sigue diciendo versículo 44 al 47. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amar al enemigo es una acción, mis hermanos, espiritualmente activa. Cuando se ama, manifestamos precisamente la presencia de Dios en nuestra vida. Por esa razón, digo que amar al enemigo es una acción espiritualmente activa. El Espíritu de Dios está activo en nosotros. Pero cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, preguntémonos si el Espíritu de Dios nos lleva a eso. Y yo creo que no nos lleva al aborrecimiento del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es inclusivo y va a invitar al amor a nuestros hermanos. Jesús entonces manda a bendecir, a hacer el bien, orar por los perseguidores. Y en ese sentido, nuevamente, quiero comentar lo que dice Juan Calvino. El que hará que su mente ame a los que lo odian, se abstendrá naturalmente de toda venganza, soportará pacientemente los males, será mucho más propenso a ayudar a los miserables, nos dice Juan Calvino. Aquel el que ama, el que vive en el amor, él hará que su mente ame a los que lo odian. Fíjense, ame a los que lo odian. ¿Han escuchado de personas que dicen, no te quiero ver, me caes mal, te odio, te aborrezco? Bueno, aquí el punto es que el llamado de Cristo es amar precisamente a los que nos odian. Y también abstenernos de la venganza. Bueno, si tú me la hiciste, me la pagas. Yo espero el momento de que vaya la mía. Porque no es venganza, porque la venganza es de Dios. Somos muy dados, solamente me quiero desquitar. Bueno, eso es venganza también. Y la venganza solamente le pertenece a nuestro Señor. Entonces, aquí el punto es que tenemos que reconocer esa dificultad. Es muy difícil, ciertamente, y totalmente contrario a la disposición de la carne, hacer bien por mal. Es dificilísimo. La carne quiere salir a flote y buscar venganza. Nosotros, en nuestro pecado, queremos obrar así, de esa manera. No buscar quién nos las haga, sino quién nos las pague. Así somos nosotros. Pero si confiamos en el poder celestial del Espíritu, encontraremos con éxito todo lo que se opone a ello. ¿A qué? A amar. Entonces, esto nos conecta directamente con Cristo, con la cruz de Cristo. Nos conecta con ello. Orar por sus verdugos. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. ¿Por quién pidió? Pidió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero representados, tú y yo representados en toda la multitud que estaban ahí gritándole. Primeramente gritando, crucifíquenle. Una vez que estaban crucificados se jactaban. Si es el Hijo de Dios, que baje de esa cruz. Y tantas cosas que se decían, y el Señor solamente dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese sentido, Jesús hace eso por ti y por mí, que no merecíamos precisamente, de que Él muriera por nosotros, de que Él nos perdonara, de que Él nos amara, de que Él nos salvara. No merecíamos eso. Entonces, amar selectivamente no es señal del reino de Dios. Solamente seleccionar a aquellos a los cuales yo voy a amar, aquellos que son de mi familia, aquellos que son el círculo de mis amigos, aquellos que solamente me caen bien,
A esos voy a amar, a los otros no los quiero amar. Es más, que ni se me pongan enfrente. Hacer eso no es señal del reino de Dios. Jesús muestra, mis hermanos, que amar solo a quienes nos aman no distingue al creyente. Porque también dice, ¿no hacen también eso los gentiles? Y hay que ponerlo en términos cristianos, eso de gentiles. ¿No hacen también eso los incrédulos? Aman a su familia, aman a sus hijos, aman a sus amigos, aman a aquellos que están alrededor, a quienes los tratan bien. Entonces, ¿qué recompensa hay a hacer eso delante de Dios? No hay ninguna recompensa. Ya está la recompensa, eres correspondido. Pero el amor es incondicional. Nos habla la palabra ser incondicional. No esperar la recompensa, no esperar a que el otro responda en amor para con nosotros, a pesar de que el otro nos haga una mala cara. Amarle, porque es manifiesto el amor de Dios en nuestra vida, en amor precisamente. En ese sentido va Jesús. Y en ese sentido también, dice Juan Calvino, aquellos que están casi desprovistos de humanidad tienen la apariencia de cumplir con los deberes mutuos cuando ven que es para su propio beneficio. Es decir, va a la par con lo que hacen los gentiles. Aman a los que le aman. Cuando ven que es para su propio beneficio. No voy a ir a rechazar, así pensamos, no vamos a rechazar a aquellos que nos tratan bien, porque se nos va a voltear y nos va a empezar a tratar mal. Así pensamos, ¿no? Entonces al que me trata bien, lo trato bien. Pero ¿qué de aquel que te trata mal? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Bien o mal? Si la respuesta es mal, no es parte de la acción del reino de Dios. Porque el reino de Dios es perfecto. No hay maldad en el reino de Dios. Todo es perfecto en el reino de Dios. Entonces el amor es natural, es recíproco en la vida de aquellos. Es interesado ese amor. El amor de aquellos que amar a los que nos aman nada más es interesado, es limitado. Pero el amor de Cristo es lleno de gracia. Y la gracia se da al que no la merece. El amor de Cristo es lleno de gracia. Es incondicional, pero también es redentor. Cuando no merecemos, Él nos redime. Entonces la cruz es el argumento definitivo de Cristo. Cristo murió siendo aún enemigos, dice Romanos 5, 8 al 10. Él nos habla precisamente, Pablo nos habla de que Cristo murió cuando éramos aún enemigos de Él. ¿Merecemos eso? No lo merecemos, Él lo hizo. Por esa razón somos llamados también a amar a aquellos que no lo merezcan, que a nuestro propio corazón entiende que no lo merecen. A ellos hay que amar. Cristo revela entonces, mis hermanos, que el amor al enemigo refleja la filiación y culminación en la cruz. Él revela eso, 45 al 48 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque así amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí el punto quizás, ¿cómo? Si soy un pecador, ¿cómo voy a ser perfecto? Imposible ser perfecto. Pero sí podemos manifestar la perfección de Dios en nuestras acciones. En ese sentido, no somos perfectos, somos perfectibles, pero podemos nosotros manifestar que Dios camina con nosotros y que la perfección de Dios se puede manifestar a través de nosotros, aunque no seamos perfectos. Y eso es por pura gracia de Dios. Y es el llamado precisamente a caminar con Él día con día. Y nos invita a amar al enemigo que es a nuestra semejanza, que es semejanza de Dios.
y conforme a nuestra propia semejanza. Somos igualitos. Jesús conecta amor al enemigo con identidad filial. Y en este sentido tenemos que entender que es el modelo es la gracia común de Dios. Dios es aquel que se da a justos e injustos. Y esa gracia común de Dios está derramada sobre todos. Y esa gracia común manifiesta, darle gracia a lo que gracia recibisteis, también tiene que ser sin acepción de personas, en todo momento. La cruz, la cruz de Cristo muestra algo mayor que la gracia común todavía. Muestra esa gracia salvadora, esa gracia especial para ti y para mí. Entonces el Padre da el sol y da al Hijo, ciertamente. Pero el Hijo de Dios, Cristo, no solo soporta enemigos, sino muere por ellos. Fíjense bien, no solamente soporta enemigos, sino muere por ellos. Y nosotros, bueno, sí, es mi enemigo, lo voy a seguir soportando, porque le tengo amor, lo voy a seguir soportando. Y muchas veces el soporte solamente lo entendemos como aguantar todas sus arbitrariedades contra uno. Lo voy a aguantar, lo voy a soportar. Así entendemos la palabra soportar. Y soportar tenemos que entenderla con poner el hombro para que se tome de nosotros, se recargue en nosotros cuando está debilitado. Eso connota la palabra soportar. No la connotación popular que le damos. Sí, te voy a soportar, está bien. Ya no te aguanto, pero te soporto. No lleva esa connotación. El soporte es meter el hombro para que se recarguen en nosotros, para que caminen bajo el auxilio de nosotros. En ese sentido, y Cristo precisamente no solamente soporta a enemigos, no solamente los ayuda a Cristo al enemigo, sino que muere por ellos aún. Esa es la acción salvadora de Cristo. Esa es la gracia precisamente que Cristo tuvo por nosotros, por ti y por mí. Entonces, la perfección cristiana se ve plenamente en la obra de Cristo, lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, y nos invita precisamente a amar al enemigo, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces, tiene que ver con semejanza en la misericordia, semejanza en el amor. No hay igualdad ontológica, no hay igualdad, no querer ir nosotros también a morir en una cruz por amor a todo el mundo. No se trata de eso, ya el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Ya no hay más otro sacrificio, es suficiente. Lo que nos invita a nosotros, que así como Él tuvo misericordia por sus enemigos, que éramos nosotros tengamos misericordia y mostremos amor por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Por aquellos que no son de nuestro círculo, que los hagamos de nuestro círculo. A eso nos invita el Señor, porque Él nos hizo de su círculo. No pertenecíamos al círculo de los santos, como Él es santo, pero Él nos metió a ese círculo de Él, por pura gracia, por pura misericordia. Entonces, esta perfección no significa igualdad, mis hermanos, sino semejanza solamente. Esa bondad libre y pura de Cristo, que no es inducida por la expectativa de ganancia, o sea, Él no ganó absolutamente nada al salvarnos. Él sigue siendo Dios sin nosotros. Él sigue siendo Dios sin nosotros. Nada le dimos nosotros para que Él fuera más grande. Él sigue siendo grande. Tiene toda su gloria. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Esa es una realidad. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios, a menos del polvo de la arena, somos reducidos. Así, insignificantes, nada. Así es nuestra vida sin Cristo. Por esa razón, Cristo es el cumplimiento perfecto de ese mandato. Ama sin interés. Ama aunque lo odien. Ama hasta la muerte. Ama para salvar. La cruz no solo ilustra el mandamiento, lo consuma. No solamente dice ama, sino consuma el amor. El amor manifiesto de Dios precisamente en Cristo. Eso es lo que hizo la cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Amar como Dios nos ama.
dice, pero si no amáis a vuestro prójimo, a quien ves, menos amarás a Dios a quien no ves, dice así Juan. Pero aquí el punto es, decimos amamos a Dios, que no lo vemos, pues amemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a quien sí vemos, porque ahí precisamente se muestra el amor que decimos tenerle a Dios. Pero la cruz de Cristo consuma ese amor perfecto. Para concluir, mis hermanos, este pasaje no es idealismo ético inalcanzable, hay que decirlo. No es un idealismo ético inalcanzable. Es que no puedo. Es inalcanzable, es imposible. Para lo que el hombre le es imposible, para Dios es posible. Y entonces, si Él es el que hace todo posible, vayamos a Él para que nos dé esa posibilidad de amar al enemigo. Señor, es que no lo puedo ver. Lo veo y siento un no sé qué en mi estómago al verlo. Siento un no sé qué. Señor, ayúdame a amarle. Porque tú eres amor y tú me puedes dar de ese amor para que yo pueda amarle a aquel que yo considero mi enemigo. Porque Dios hace todo posible. Pero muchas veces no queremos eso. No le amo y ni quiero amarle. Así vivimos muchas veces. No es un idealismo ético inalcanzable, es revelación del carácter de Dios manifestado en el Hijo, aplicado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús corrige la falsa religión, ciertamente. Expone el verdadero amor y luego lo demuestra en la cruz. No es un idealismo, es la acción perfecta de Dios en Cristo Jesús al morir en la cruz, por ti y por mí. Y esa acción redentora se manifiesta en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos lleva a amar al otro. Entonces no es un idealismo, es práctico Dios en lo que hace. Entonces, como enfatiza, ya para nuevamente concluir a Calvino, citar a Calvino, Calvino dice, este mandato no es consejo opcional, sino señal de filiación de Dios. Y la cruz es la prueba suprema de que el amor al enemigo no es teoría cristiana, es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es la cruz del Calvario. Cuando éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Aunque seas mi enemigo, te amaré. Ese es el corazón del Evangelio. Y te haré mi amigo, como Dios me hizo su amigo. Ese es el corazón del Evangelio. Eso es vivir el Evangelio. Entonces, un llamado final, precisamente, miramos a Cristo para definir el amor. Miramos a Cristo para definir el amor. No nos miramos a nosotros mismos, porque si nos miramos a nosotros mismos, vamos a tropezar. Miremos a Cristo para definir cómo es el amor. Él es la manifestación plena del amor. Miramos a Cristo para definir el amor. Miramos la cruz para medir el amor. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? La vida de su Hijo. Por eso miramos la cruz, a Cristo para la cruz para medir el amor, la grandeza de ese amor. Pero también dependemos del Espíritu para practicar el amor. Por esa razón, la comunión día con Dios a través de su Santo Espíritu nos lleva a amar cuando estamos odiando. Odio, Señor, odio en este momento. Tengo comunión contigo, Señor. No puedo yo amar. Ayúdame a amar. Y el Espíritu Santo nos lleva precisamente al amor por el enemigo, por aquellos que nos ultrajan. Pero lo volvemos difícil nosotros, lo volvemos imposible, porque muchas veces no nos acercamos al Señor para que Él transforme nuestras vidas. Y ese es el problema que tenemos muchas veces. Entonces, solo quien ha sido amado como enemigo por Cristo puede aprender a amar a sus enemigos. Nuevamente lo repito ya para concluir. Solo quien ha sido amado como enemigo por Cristo puede aprender a amar a sus enemigos. Si tú te constituyes que en un momento de tu vida fuiste enemigo de Dios al darle la espalda, o que continuamente caes en enemistad con Dios al darle la espalda, entonces
vas a comprender el amor de Cristo que tuvo por ti. Pero también vas a aprender a amar a aquellos que no te puedan ver o a aquellos a quien tú no puedas ver. Esa es la invitación del Evangelio para ti y para mí, en el día a día de nuestra vida. Cristo nos invita a amar precisamente sin hacer acepción de personas, porque ese es el corazón del Evangelio. Señor les bendiga.